Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos al seminario de la construcción del espacio urbano en su tercera sesión. Como ustedes saben, el día de hoy vamos a tener al profesor Mario Garcés, que nos va a hacer una presentación sobre pobladores e iglesia durante la dictadura militar. El profesor Garcés es conocido por todas y todos ustedes, pero no está de más recordar que él es historiador de la Universidad Católica, donde obtuvo su doctorado en Historia, educador popular, ha escrito libros de suma importancia para los temas que aquí nos convocan, como Tomando su sitio, El movimiento de pobladores en Santiago de Chile, 1957-1970, y últimamente, el año 2019, Pan, Trabajo, Justicia y Libertad, las luchas de los pobladores en dictadura, 1973-1990, del cual precisamente se desprende la presentación que hará el día de hoy. Así que, Mario, muy bienvenido, agradecido de tu presencia y te dejamos con la palabra. Buenas tardes. Tienes que desmutear, Mario. Ahí sí. Bueno, decía, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar una síntesis, a pesar de que es un área que me cuesta hacer síntesis, porque trabajé con mucho testimonio, con miradas muy locales, etc., ¿no? Pero, a ver, primero, a modo de introducción nomás, siempre que hablamos de pobladores, nos enfrentamos al viejo debate de quiénes son los pobladores. No se preocupe que no voy a entrar en ese debate, pero simplemente quiero indicar lo que está ahí, digamos, ¿no? Como siempre, como pregunta muy abierta. A mí particularmente me han interesado los pobladores como sujetos de acción colectiva, o si ustedes quieren como movimiento social, más que, porque pueden haber muchas otras dimensiones, todas muy legítimas, necesarias, para ver a los pobladores, pero la verdad es que mi enfoque siempre ha sido en ese segmento. Por lo tanto, no voy a hablar de todos los pobladores, no voy a caracterizar a todo el mundo poblacional, sino que básicamente aquellos sectores más organizados o que se fueron reorganizando más activamente en los primeros años de dictadura. Ya, perfecto. Segundo, y ahora sí entro en materia. El golpe de Estado tuvo un efecto devastador en las poblaciones de Santiago. En toda la sociedad chilena, pero tomó forma muy específica en las poblaciones. Les leo acá un testimonio. En Villa Francia, un pequeño grupo de jóvenes dirigentes del Comité de Abastecimiento Popular, CAP, decidió vender la mercadería que aún mantenían almacenada en su bodega. La acción comenzó muy ordenada, pero lentamente se fue generando un pequeño tumulto que fue creciendo en la medida que se divulgaba la noticia de lo que estaba ocurriendo. Comillas, los vecinos comenzaron a perder la calma, estiraban sus manos con el dinero y se les entregaba casi a tientas algún producto. El desorden fue un aumento y pronto se transformó en caos. Dentro del pequeño local no cabía más gente. El mesón colapsó y algunos vecinos, comillas, fuera de control, quebraron botella y con el gollete en la mano amenazaron a los dirigentes, quienes huyeron por una puerta exterior. Echaron a andar para alejarse del lugar que había representado la máxima expresión del poder popular en la Villa Francia durante el gobierno de Allende. Todo había terminado. Este es el testimonio de Eugenio Cabrera, que es protagonista, gran líder juvenil en esa época y actualmente historiador de la Villa Francia. Hizo el magíster con nosotros en Lusach y está escribiendo su propia historia de la villa. Bueno, también él nos cuenta que esa misma noche un grupo se reunió a efecto de discutir cómo defender al gobierno. Una y otra vez resonaba la voz de Margarita, una joven militante que invitaba a los pobladores a reunirse y a resistir. Otra vecina militante del Partido Socialista recolectaba elementos para hacer curación y atender heridos
de la posible resistencia. Otros vecinos juntaban botellas para hacer bombas Molotov y se especulaba sobre la posibilidad de atacar un tanque por estos medios. Esa noche oscura y con toque de queda vigente, un grupo de unos 50 vecinos se reunieron en la escuela. Un dirigente hizo un breve recuento de lo que había ocurrido durante el día y las probabilidades de que llegaran unas armas para defender el gobierno, y entonces preguntó a los allí reunidos quienes contaban con experiencia en armas o se habrían disparado alguna vez. Solo un joven contestó, el resto guardó silencio. Nuestro historiador, comillas, comenta, era un dramático testimonio de la real capacidad que existía para defender al gobierno y el proceso bárbaramente interrumpida. Esa misma noche, algunos miembros de la comunidad cristiana se reunieron en la casa del sacerdote Mariano Puga, donde se confirmó la muerte de Allende, se realizó una pequeña liturgia y luego se retiraron a su casa en pleno toque de queda. Bueno, este es un tipo de testimonio que se va a expresar de distintas maneras. Tengo testimonios como de 5 poblaciones. Les voy a contar muy rápido nomás de otras, pero simplemente para ir haciéndonos una imagen, digamos, ¿no? Por ejemplo, en La Legua hubo un poco más de acción, de actividad, porque ahí coincidió que un grupo de izquierda que se reunió en una fábrica en San Joaquín, cerca donde está hoy día la Coca-Cola, digamos, ¿no? En un momento que son descubiertos por Carabineros, hay un grupo que sale de ese sector, particularmente un grupo socialista dirigido por Arnoldo Camus, y escapan entonces por La Legua, y allí piden orientación para llegar hasta Sumar Poliéster, que era una empresa textil que estaba en ese sector, digamos, ¿no? Bueno, ahí Margarita Urán, estudiante, había ido al pedagógico esa mañana, retorna, se da cuenta que la situación es compleja, se reúne con su compañero, recorren la población y se encuentran con los socialistas, a cuales ayudan a orientarse, etc. Y ella indica que, a pesar de que no sabía mucho qué pasaba en otros lugares, la población estuvo muy activa. La gente estaba muy animada, su compañero Luis Orellana conocía a Arnoldo Camus, por lo tanto hay conversaciones con ellos, a efecto de que no disparen, como que... Pero, en definitiva, la situación se vuelve más compleja porque este grupo llega efectivamente a Sumar, después regresan porque acuerdan resistir el Madeco, o sea, siempre en el ámbito más bien industrial. Pero allí tienen los primeros enfrentamientos con Carabineros, y hay por lo menos 2 o 3 enfrentamientos durante la tarde. En ese contexto, el testimonio de Margarita es muy interesante. Dice, participa mucha gente cuando ve toda esta cosa muy activa, que vienen estos militantes, que viene esta columna, y después el enfrentamiento mismo, la gente es muy solidaria, toman armas, digamos, los chicos mirando. La población participó como en pleno, como abriendo de las puertas a los compañeros, como ayudándolos, como haciéndoles coartadas para que entraran. Una cosa así impresionante. Yo te digo, nunca lo hubiera esperado de cierta gente que ni siquiera era de izquierda. Pero había una cosa como de conciencia de clase. Esa es la percepción que ella tiene. Bueno, en términos prácticos, después de los enfrentamientos de la tarde, un enfrentamiento al mediodía, después en la tarde, son las 4 de la tarde, etc., viene un compás de espera en que algunos pensaban que la Legua podía ser una zona liberada, pero por se dieron cuenta que estaban solos y que la experiencia de era completamente particular, el aislamiento era completo, y entonces más bien vino el repliegue, esconder las pocas armas que circulaban, y después hacer frente a los distintos rumores que anunciaban el allanamiento y en algunos casos el bombardeo de la Legua. Este es un tema que yo seguí después y efectivamente una vez conversé con un oficial de la FACH que estaba en la parte de inteligencia de la FACH en el bosque, que es muy curioso porque él se resistió a participar en acciones operativas el día del golpe, entonces después fue dado de baja, pues, terminó preso. Y terminó preso junto con un líder de la Legua en Capuchino. Entonces era un personaje, vivió su exilio en Londres, participó en los boicots contra la producción de armamento, en fin, hacia Chile,
Y cuando venía, cada tanto visitaba la legua. Y en una de esas visitas yo me encontré así y conversamos. Y a mí me impresionaba mucho esta idea de bombardear. Entonces me dijo, mira, la verdad es que sí se pensó que podía llegar a ocurrir, dependiendo cuál fuera la conducta de los pobladores. O sea, si había resistencia, teníamos, eh, había material preparado como para eventualmente bombardear. Entonces, eso no ocurrió finalmente, pero lo que sí ocurrió es que previo al allanamiento, que fue el día domingo, el golpe fue un día martes 11, el domingo 16, eh, hicieron vuelos rasantes de aviones por el barrio, por la población, para infundir temor. Ya, no voy a seguir porque tenía que contarte que en Santa Adriana, en fin, la situación fue suspendida, la gente alguna salió a las calles, hubo primeros muertos durante ese mismo día. En la Pincoya la situación fue menos semejante, los Benator, una vieja dirigente, dijo que habían discutido unos días previos y el día del golpe fue un desastre. Le dije a la señora de la esquina, si esto está pasando, ella no creía lo que estaba ocurriendo, además que si ustedes conocen Huechuraba, uno está en altura, se puede mirar hacia el centro de Santiago. Dice, le dije a la señora de la esquina si esto está pasando. Todo ahí, pusimos la radio fuerte porque estábamos en la calle y miramos hacia abajo y veíamos cómo el humo salía de la moneda con el bombardeo que se hizo. Pero fue un sueño todos esos días. Bueno, después viene la represión, el compañero Luzmeña está desaparecido alrededor de 10 días, etc. En el Vino de la Victoria la situación fue menos semejante. Ayer vivían algunos dirigentes históricos, como Juan Araya, por ejemplo, fue un mítico dirigente poblacional. Pero lo más impactante del Minda es que son vecinos del Mapocho, y entonces empezó el rumor de que había muertos en el Mapocho, en el puente Resbalón. Comillas, los más valientes se atrevían y caminaban hacia el río a ver cómo estaban los muertos en las orillas, cómo la gente estaba enterrando los cadáveres. Había unos cubanos, había médicos, paramédicos, todos llegaron al puente Resbalón y era el comentario. Era hacer un principio, el comentario entre la población, hoy hay muertos. Después íbamos al río a ver cómo pasaban los cadáveres. Veíamos enterrar a la gente en la orilla. Toda la gente mirando, ahí íbamos a mirar. Toda la gente gritaba en tantos cadáveres, muchos cadáveres. A mí no me queda claro, todos esos cuerpos que se vieron en el puente donde fueron a operar, no eran 5 o 6, eran muchos, muchos más. Ese es un relato de otra pobladora. En fin. Entonces, el efecto del golpe, del día del golpe, es bastante aterrador, digamos, ¿no? Es el despliegue militar, los primeros allanamientos, el temor, el vuelo de aviones, los rumores que se viven en la población y las primeras víctimas en distintos lugares. Bueno, segundo, porque el tiempo se me va muy rápido. ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia. Primero frente al golpe, digamos, frente al golpe de Estado, según escribe el cardenal en sus memorias, el día 13 logró que se reuniera el comité permanente de la conferencia episcopal y hicieron una declaración. En esa declaración lleva algunos párrafos nomás, ¿no? Por ejemplo, dicen primero, consta el país que los obispos chilenos hicimos cuanto estuvo nuestra parte porque se mantuviera Chile dentro de la Constitución y la ley, y se evitara cualquier desenlace violento como el que ha tenido nuestra institucionalidad. Y aquí una concesión a la Junta, desenlace que los miembros de la Junta de Gobierno han sido los primeros en lamentar. Hay una visión ahí curiosa, ¿no? Todos, sin embargo, dicen, nos duele inmensamente y nos oprime la sangre que ha enrojecido nuestras calles, nuestras poblaciones y las lágrimas de tantas mujeres y niños. Pedimos respeto por los caídos en la lucha y en primer lugar por el que hasta el día martes 11 fue la Presidenta de la República. 4. Pedimos moderación frente a los vencidos, que no haya innecesarias represalias, en fin. Confiamos en los adelantos logrados en gobiernos anteriores por la clase obrera y campesina que no serán desconocidos. Confiando en el patriotismo y el desinterés que han expresado los que han asumido la difícil tarea de restaurar el orden institucional y la vida económica del país, tan gravemente alterada, pedimos a los chilenos que, dadas las actuales circunstancias, cooperen en llevar a cabo esta tarea, sobre todo con humildad y con fervor, pedimos a Dios que los ayude. Bueno, y confían en las Fuerzas Armadas, la cordura y el patriotismo chileno unido a la tradición de democracia y humanismo, nuestras Fuerzas
Armadas permitirán que Chile pueda volver muy luego a la normalidad institucional, como lo han prometido los mismos integrantes de la Junta de Gobierno, y reiniciar su camino en progreso, en la paz. Bueno, ¿se dan cuenta? Este es el tono de la declaración. Lo interesante es que, junto con enfatizar en el respeto a los caídos y la moderación frente a los vencidos, la declaración no condena el golpe, ¿ya? Evita ese pronunciamiento. Y ese pronunciamiento se produjo 2 años después, en un documento conocido como Evangelio y Paz en el año 75, en que la Iglesia reconoce el servicio prestado por las Fuerzas Armadas al país. Comillas, nosotros reconocemos el servicio prestado al país por las Fuerzas Armadas al liberarnos de una dictadura marxista que parecía inevitable y que había de ser irreversible. Dictadura que sería impuesta en contra de la mayoría del país y que luego aplastaría esa mayoría. Cierto que había en el proceso chileno algunas características que permitían a muchos esperar un consenso mayoritario en torno a tareas comunes que interesaban a marxistas, laicos y cristianos en el respeto de un sano pluralismo. O sea, admiten que sí, pero esto era inevitable. Bueno, yendo rápido, Hugo Villela, sociólogo, fundador de Economics, en que yo he trabajado muchos años, escribió el año 79 que en realidad el discurso eclesial expresó 2 orientaciones fundamentales, digamos. Por un lado, conceder legitimidad de origen a la dictadura, a la dominación militar. Es legítimo lo que ellos hicieron. Pero en segundo lugar, suspender o retirar legitimidad en vista del ejercicio defectuoso del poder por parte de la dominación. Es decir, en el fondo, lo que los obispos hicieron fue producir una especie de legitimidad condicionada, aceptada en el origen, pero condicionada al desenvolvimiento respecto de, básicamente, de la violación de derechos humanos. Bueno, esto hizo que la acción de la Iglesia fuera bastante rápida, digamos. El golpe fue el día martes 11, y ya en los primeros días de octubre, claro, se ha fundado el CONAR, Nacional de Refugiados, porque llegan personalidades de Naciones Unidas, del Comité de Refugiados de Naciones Unidas, con efecto de dar protección a los extranjeros que vivían en Chile en ese momento. Pero muy pronto se vio que el tema no era solo con los extranjeros, y esto el cardenal lo recuerda en sus memorias. Dice, no bastaba con hacerse cargo de los extranjeros, ya que el problema de los chilenos era peor. De tal modo que había que hacerse también cargo, comillas, de las víctimas nacionales. Bueno, todo esto llevó a que se fundara, muy pronto, los primeros días de octubre, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile. Y este es el primer organismo de iglesia, digamos, que se va a ocupar de los extranjeros y al mismo tiempo de las primeras violaciones de derechos humanos. El comité, el COPACHI funcionó hasta el año 76, cuando por presión militar se disolvió. Pero Cardenal hizo una jugada bastante maestra en ese momento porque aceptó la disolución del COPACHI y creó la Vicaría de la Solidaridad. La diferencia es que el COPACHI era un organismo ecuménico que integraba varias iglesias, la luterana, en fin, metodista, etcétera, etcétera, y la Vicaría era un organismo solamente de la Iglesia Católica. Por lo tanto, el lenguaje eclesial, un organismo que está más bien regido por el derecho canónico, que está en el derecho propio de la Iglesia. No requiere pedirle permiso a nadie a efecto de generar su propia institucionalidad. Esa es la gran ventaja de la vicaría. La vicaría es acción eclesial, pura, simple, sin mediaciones externas. Bueno, nuestra hipótesis es que tanto el COPACHI como la vicaría fueron 2 marcos institucionales, digamos, ¿no? Que, a través de los cuales se canalizó la cooperación internacional y la Iglesia jugó un rol muy activo en la defensa de derechos humanos y el trabajo social. Esto es interesante, por ejemplo, cuando se funda el COPACHI, en uno de sus primeros informes, no es su primer informe, en un informe de diciembre de 75, o sea, ya había pasado bastante tiempo, cuando el COPACHI narra cómo surge como institución, se decía lo siguiente, ¿no? Dice comillas, muchas personas se acercaron a las iglesias de diversas denominaciones que existen en Chile
en busca de consuelo y apoyo, frente a situaciones propias o de familiares, de detención, desaparecimiento, muerte, cesantía, etc. Muchos de ellos no contaban con los recursos económicos necesarios para sobrellevar la emergencia. Otros comprobaban que los organismos competentes no respondían a sus requerimientos. No faltaban quienes sentían intimidación y miedo. Este fue el origen de la acción solidaria de la Iglesia en Chile. En este contexto surgió el Copache. Y alguna idea nomás muy rápida acerca de la acción del Copache. Los programas jurídicos, asistenciales, laborales, de salud, de comedores, de campesinos, de talleres artesanales, hasta llegar a diciembre de 75, habían atendido más de 40.000 personas en sus oficinas, dando casi 70.000 prestaciones médicas en sus policlínicos y colaborando en la alimentación de más de 35.000 niños diariamente en comedores infantiles. Bueno, podríamos seguir, ¿no? Por ejemplo, el departamento de Copache atendió a cerca de 7.000 casos arrestados, procesados, condenados y registró las primeras desapariciones. Se presentaron 3.342 recursos de amparo, de los cuales solo 3 fueron acogidos favorablemente. Se realizaron 550 defensas en un consejo de guerra, 290 solicitudes de indulto, 435 denuncias de desaparecimiento y detenciones ilegales. Bueno, en fin, hay una acción impresionante en el campo legal, como también en el campo social, ¿no? Prestaciones médicas que se realizaban a través de organismos preexistentes de la Iglesia en Santiago, consultorios en algunos barrios, y al mismo tiempo la emergencia de los primeros comedores infantiles. Fíjense, los primeros 2 años, 35.000 niños diariamente en comedores infantiles. Bueno, ya insistí que el Copache y la Vicaría fueron los grandes actores, pero usé esta imagen de marcos institucionales porque en realidad la acción de Copache y de la Vicaría no hubiese sido posible si previamente no se hubiese desarrollado en los barrios una corriente de lo que algunos teólogos de la liberación después llamaron de iglesia liberadora o de iglesia popular. Y este punto es clave, digamos, ¿no? Es decir, en el fondo, más allá de los acuerdos y los marcos institucionales que generaron las iglesias, y particularmente la católica, pero el Copache más que la católica, la contraparte social de su acción tenía que ver con el desarrollo de esta iglesia más de base, que básicamente se trataba de comunidades cristianas de base, y una diversidad de agentes pastorales. Agentes pastorales, por lo que no son los que no provienen mucho de la cultura católica, son los curas, las monjas, algunos laicos con tareas especiales, en fin. Es decir, aquellas personas que cumplen tareas muy específicas en el campo de la pastoral, de la acción de la iglesia. Bueno, estos grupos, donde habían algunos curas muy conocidos que ustedes después van a hacerse más famosos, ¿no? Como Mariano Puga, José Aldunate, Alfonso Baeza, en fin, algunas religiosas, ¿no? María Dolores Cruzati, de Villafrancia, Odil, de la Victoria, Elena Chaín, del Montijo, Blanca Rengifo, también del Montijo, y en fin, cercana a Francisca Morales, religiosa, teóloga. Hay un grupo de mujeres muy importante, ¿no? De religiosas muy importantes. Bueno, estos grupos empezaron a juntarse y ya en el año 78 provocaron algunos encuentros, uno de ellos muy importante, una jornada de comunidades en noviembre del 78. Esta se realizó en Padre Hurtado, una casa que tienen los jesuitas ahí en Padre Hurtado. Y en ese lugar ellos se plantearon que buscaban el desarrollo, comillas, de una iglesia que se exprese como pueblo y que aporta esa dimensión a la iglesia universal, cierre comillas. Y agregaban que las comunidades cristianas en los sectores populares quieren ser, comillas, una respuesta de fe al desafío evangelizador y liberador desde los pobres. Un instinto impulsado por el espíritu de hacer surgir una iglesia con y desde los pobres. En suma, una iglesia en que los pobres se sientan en su casa y que sea el signo de la misión de Jesucristo. 2 puntos, y una cita bíblica que es típica de Mariano Puga, y los pobres son evangelizados. Es decir, esa era la misión que se proponían estos agentes pastorales, en fin, qué sé yo, y un poco la tarea
de estas comunidades que se reunían. Fíjense que esta comunidad fue interesante, ¿no? En esta jornada de comunidades participaron, estamos hablando de noviembre de 78, 164 personas, 19 sacerdotes, 22 religiosas y 123 laicos, que representaban las 51 comunidades de Santiago. Según Mariano Puga, en estos años se estaba, comillas, dando una verdadera explosión de comunidades cristianas. Fue entonces que sentimos la necesidad de crear una coordinación que les acompañara espiritual y pastoralmente, que convocara a los Vías Crucis el Viernes Santo, al aniversario de nuestros mártires, como Monseñor Romero, Joan Alsina, y después Andrés Yaldán, Enrique Alvear, etcétera, etcétera. Una vertiente de esta iglesia, en el caso de los sacerdotes, era lo que se conoció como el equipo Misión Obrera. Este era un grupo que había surgido en la ciudad de Calama, de sacerdotes que se hacían obreros, vivían de un salario y suspendían su ministerio sacerdotal. Esta es la historia de curas obreros clásicos de Chile. Posterior al golpe, esta organización fue reformulada y ellos crearon EMOS, Equipo Misión Obrera, y buscaron mantener esa condición. Entonces Aldunate escribe, ¿no? O cuenta en una entrevista muy posterior, en los años 2000, dice, comillas, en esa época Mariano Puga trabajaba como peoneta en una empresa constructora. Rafael Maroto era bodeguero en el metro, Santiago Fuster en faenas del campo, Roberto Bolto ayudante paramédico en el consultorio del SNS, María Odil Louvet, obrero en la fábrica de galletas Macay, y José Aldunate en el PEN, plan de empleo mínimo. Bueno, el tiempo va muy rápido. La acción de la vicaría fue impresionante cuando se funda en el año 76. Me voy a saltar. Pueden revisar después en este libro, Pan, Trabajo, Justicia y Libertad, capítulo 2. Ahí están todos los datos, están todos los cuadros. Trabajé con los informes de la vicaría. Pero les voy a dar un dato nomás. En 1980 hay una continuidad de muchas iniciativas que en la vicaría, en 3 grandes líneas de trabajo: animación pastoral, de promoción y apoyo a la defensa de derechos humanos y de educación popular. Este informe indica que hasta este año se mantenía la amplitud de trabajo que, según sus estimaciones, alcanzaba a 153.998 pobladores. Hay gente que ha dicho la vicaría era la ONG más grande del mundo. Es decir, tenía un campo de llegada impresionante. Tendría que leerles, pero sería muy largo, los distintos tipos de acciones, pero básicamente son bolsas de cesante, comedores infantiles, comedores populares, grupos de salud, grupos de apoyo escolar. Es decir, toda una red de organizaciones de solidaridad que son muy impresionantes. Un cuadro nomás, por ejemplo, el número de personas vinculadas a las acciones solidarias. Esto del año 76. Fíjense, recién empezando la vicaría. Dirigente bolsa cesante, están registrados 444. Madres encargadas de comedores, hay un tema del movimiento de mujeres que es espectacular, 4.800. Integrantes de bolsa, 5.920. Monitores de centro de apoyo escolar, que eran grupos que apoyaban a los chicos que iban al colegio, 236. Delegados poblacionales de salud, 342. Integrantes de grupo de ayuda fraterna, 1.400. Total, 13.142 personas, el año 76, que están inscritas en algún tipo de acción solidaria a la iglesia. Bueno, que esto genere una red de organizaciones es impresionante. Bueno, yo lo alcancé a conocer en mi vida práctica, por ahí fue el año 78, en que empecé a trabajar como voluntario en el equipo de educación de la Vicaría Zona Oeste, donde el vicario era don Enrique Alvear, un gran personaje. Y pude vincularme en esa etapa a la Vía Francia. Bueno, brevemente más les cuento de cómo vi directamente y cómo he recogido, por supuesto, a propósito de mis tesistas y de otros trabajos, cómo se dio el proceso de reconstrucción del tejido social popular en un sentido más amplio, digamos, no solo de iglesia, pero para decirlo rápido, el sector social que más rápido y más redes y de mayor densidad generó, el sector popular que generó mayores redes en Santiago de Chile y probablemente en el país, en esta etapa fue el sector poblacional, más que el sindical, más que el estudiantil, etc.
Y la posibilidad de reconstrucción de estas redes se dio básicamente por el lugar que ocupó la iglesia en esa etapa. Yo más de una vez, cuando ya comencé a participar en la Villa Francia en algunas actividades, tuve la percepción, la sensación de que la iglesia era un Estado dentro del Estado. Es decir, que en el fondo, por vía eclesial se lograba generar una suerte de zona liberada en el cual la gente podía encontrarse, reencontrarse, podía participar de acciones solidarias, etc. Y además convivían creyentes con no creyentes. Bueno, 2 minutos nomás les pongo, tengo así como 20 páginas sobre nuevos testimonios, pero le leo algunos, muy rápido. Vuelvo con la Villa Francia. Bueno, escondieron gente, en fin, distintas cosas, etc. Había entonces gestos muy espontáneos de solidaridad. Pero a comienzos del año 74 se instalaron 2 religiosas, María Dolores Cruzat y Angélica, que provenían de Concepción. Habían sido acogidas por el obispo Fernando Aristide en Santiago, y junto con Eduardo Lara constituyeron el primer equipo de solidaridad de la comunidad cristiana de Villa Francia. Se trataba de enfrentar de manera colectiva el problema de pobreza que afectaba a la familia de la población. Y cuando este equipo se puso en marcha, llamó la atención de jóvenes pobladores de activa militancia durante el UP. Y aquí Eugenio cita un testimonio fantástico, comillas. Dice, citando a una mujer, ¿no? Dice, yo me acuerdo cuando fuimos a conversar con la hermana Dolores y le dijimos, no sabíamos que era monja, y porque además en esa época se andaba sin hábito, en fin. Dijimos, no queremos, le dijimos, no sé, le dijimos, señora, somos tales y tales personas, nos queremos integrar, ayudarle en el equipo de solidaridad, pero nosotros no queremos nada con la iglesia porque somos ateos. Y la Dolores, la religiosa, nos dio la bienvenida y empezamos a trabajar. Esto es muy interesante, ¿no? Porque estoy poniendo mi batería a cargar. Porque se producía desde muy temprano estos vínculos, ¿no? Bueno, el equipo Solidaridad generó las más variadas actividades. El año 74 sufrieron represión directa y la villa tiene 3 detenidos desaparecidos. Entre los detenidos todo el propio cura Mariano. La diferencia es que Mariano, por mediación del cardenal, fue dejado en libertad, digamos, ¿no? Estuvo en Villa Grimaldi, junto con los otros, pero no desaparece. Pero los miembros de la comunidad, los 3 miembros de la comunidad sí desaparecieron. Entre ellos Lara, que había iniciado junto con la religiosa la primera organización de solidaridad. Bueno, en la villa hubo comedor infantil, club de rehabilitados alcohólicos, bolsa de cesantes, centro de apoyo escolar, en fin, un preuniversitario que surgió en el 78, que ahí es donde yo ingreso porque yo creí ese preuniversitario, y a partir de ahí un grupo cultural que animó después mucho las actividades culturales de la villa. Bueno, la villa era muy interesante porque había distintas acciones comunitarias durante el año, pero en esta búsqueda nueva que hacían los religiosos, especialmente Mariano Puga, misa había solamente una vez al mes. Y sin embargo, todos los días domingos había un culto. Y el culto, la verdad, que era una especie de asamblea popular. Porque el culto consistía en una actividad en la cual 2 o 3 laicos elegían un tema que parecía relevante discutir y proponían la conversación. A veces se trabajaba en grupos, si no se daba la palabra a los participantes, y luego el cura elegía un texto evangélico, bíblico, que pudiera dar luces sobre aquello que se estaba conversando. Bueno, esto ocurría todos los fines de semana y era muy activo, era muy notable, porque incluso en esa primera parte previa a la lectura del Evangelio, era tan asamblea que yo me acuerdo que hasta fumábamos adentro de una mediagua vieja, súper... era una cosa un poco loca, pero muy interesante porque claramente permitía procesar qué estábamos viviendo. Bueno, en el Min de la Victoria, ahí es muy interesante porque fíjense que la hermana Bernardita, otra religiosa, y la hermana Inés, que trabajaban en comités de salud, dice, a través de las asistencias sociales, la hermana Bernardita, ¿no?, consiguió de la municipalidad un local de 6 por 3 metros, el 4 de noviembre del año 73. O sea,
Todavía no alcanzan a pasar 2 meses por el golpe. Y así surge la primera organización solidaria, el comedor infantil. El objetivo era ayudar a los hijos de los detenidos, pero luego se extendió hacia los hijos de los cesantes y los necesitados. Ese comedor comenzó con 125 niños y alcanzó un máximo de 200 pequeños que eran atendidos en forma integral, prevención en desnutrición e higiene. El abastecimiento provenía de Cáritas y de donaciones particulares. Este es el primer comedor que hay noticia en Santiago, en noviembre del 73. Es muy impresionante. Bueno, podría contarles mucho más largo, también en el Montijo, hay ollas comunes muy importantes. En Huachurama, Luzmenia Toro, que es una gran dirigente, yo tenía mucha estimación, falleció hace muy poco, y la vieja dirigente comunista de Huachurama, una de las más conocidas, en fin. Y ella dice, la primera forma de organización, ¿no? Formamos un comedor infantil para los hijos de los detenidos. Eso fue en 1974. Y después seguimos viendo que había mucha necesidad, y eso fue a través de la Iglesia Católica, y había unos sacerdotes bien comprometidos con nosotros. Yo era parte de la comunidad cristiana, y la hermana, una monja, la hermana Claudia. Ella trabajaba con nosotros ayudando a la gente. Yo una vez le pregunté qué pasaba con su condición comunista en la comunidad. Me dijo, no, no hay ninguna contradicción. Si nosotros los comunistas todos bautizamos a nuestros hijos, ¿cómo que hay contradicción? Somos católicos. Yo he sido siempre católico, por lo tanto no tenía ningún problema de participar en la comunidad y en el partido. Bueno, después de los comedores vinieron otro tipo de grupos. En el caso de Huachurama es muy interesante, unos festivales populares que comenzaron a hacerse en una de las casas de la iglesia, que era un centro que se llama Martin Luther King, donde después se instaló la municipalidad. Y ahí es muy entretenido porque el primer festival se llama La Gallina Cagüinera. El nombre es muy popular, digamos, ¿no? Pero claramente eran grupos folclóricos que cantaban, y por lo tanto podían cantar ya las primeras canciones de protesta, que eran básicamente canciones andinas. Hay testimonios ahí de que muchos de esos cantantes primero cantaban en las micros y después, que iban formalizándose un poco, podían cantar en el festival de La Gallina Cagüinera. Bueno, en la legua fue algo parecido, las organizaciones variaron de todo tipo, pero quiero detenerme, y en esta termino. Malaquías Concha. Malaquías Concha forma parte de un eje sur, digamos, de Santiago, que está más al sur de la legua, podríamos decir Joagular, Malaquías Concha, San Gregorio, Yungay. Son 4 poblaciones que son más o menos de fines de los 60, claro que San Gregorio del 59, pero es todo un eje de población en la zona sur. Bueno, en Malaquías, Carlos Mellado, que es actual director de una escuela, de la Escuela Casa Azul, en Malaquías Concha, que fue una casa de acogida primero para niños en el neopren, etcétera, etcétera. Bueno, él dice que en realidad con el golpe muchos de los militantes viejos o fueron detenidos, salieron al exilio, en fin. Entonces hubo una especie de recambio generacional. Y entonces entraron ellos, él tenía 14 años, los 14, 15 años, a ser los quienes organizaban la comunidad. Bueno, y ahí funcionábamos en un centro juvenil, ¿no? La Malaquías Concha. Dieron a un grupo que se llamaba Ari Mapuche. Y ahí funcionábamos, dice, era nuestra base de operaciones, era nuestra sede. Y comenzamos a prepararnos para el 1 de mayo del año 75. Este testimonio es impresionante. Y preparamos una obra de teatro de un conflicto sindical e invitamos a los vecinos de la Malaquías Concha a un foro de debate sobre el problema sindical a partir de los problemas que se podían visualizar en la obra de teatro. Y los actores eran puros chiquitos, de 14, 15 y 16 años, que éramos parte del centro juvenil. Y me llamó el párroco, Manuel Donoso, ahora es obispo de La Serena, y me dijo, mira, cabros, estoy un poco preocupado por lo que están preparando, y quisiera que lo pensara. Y nosotros, jovencitos, le dijimos que no había ningún problema, y nunca estos curas nos dijeron, si no son capaces de reflexionar adecuadamente, no lo hagan. Nunca nos prohibieron. Está bien, pero tengan cuidado. Y lo hicimos, y estaba lleno. Fueron nuestros viejos y toda la comunidad cristiana y política de Malaquías Concha. Lleno. Hay unas 150 personas. Y presentamos la obra de teatro y comenzamos el debate y todo esto. Y de repente entran 30, 40 tipos armados hasta los dientes, y un tipo se para adelante con una pistola enorme y dice SSS, y nos llevaron a 17 presos. Y ahí estaba Ronaldo, el cura y la Clara.
la Clarita era una monja muy importante para nosotros. Fueron a la comisaría del barrio y después a la Villa Grimaldi. Tuvieron 2 noches en la Villa Grimaldi. Encerraron las casas Colby, que eran estos lugares hiper reducidos, en fin, etcétera, etcétera. Permanecieron ahí, les dieron un desayuno muy malo, con un pan, dice, con gusto a parafina, pero igual hicieron que Ronaldo, uno de los grandes teólogos chilenos, junto con Fernando Castillo, el segundo teólogo de la liberación más importante de esta época, de los Sagrados Corazones. Un flaco espectacular, murió hace poco, Ronaldo. Bueno, Ronaldo bendijo el pan en la villa y cantaron. O sea, proyectaron su propia actividad religiosa en la Villa Grimaldi. Bueno, en Santa Adriana fue otra historia, pero en términos generales, ya más que pasado. En términos generales, lo que quiero decir es que la primera reconstrucción del movimiento popular poblacional se hizo en el contexto de iglesia, en acciones solidarias, en algunos casos con muchas nuevas generaciones, con convivencia de mundo creyente y no creyente, de partidos políticos y también de no partidos políticos, es decir, de militantes sociales. Esa fue la primera base, la iglesia tuvo un impacto impresionante. La verdad es que sobre esa base se van a sostener en una segunda etapa, en mi juicio un periodo distinto, las protestas nacionales que se iniciaron en mayo de 1983. Ya. Lo dejo hasta ahí. Tienen ustedes la palabra. Bueno, muchas gracias, Mario. Muy interesante tu presentación. Como tú mismo enumeraste al final, hay numerosos temas muy interesantes que emergen de acá, esta mixtura entre creyentes y no creyentes, el alero de la iglesia para estas primeras manifestaciones o reconstitución del tejido social, ¿no? El recambio generacional, también otra arista que parece sumamente interesante. Por lo que ahora vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas por parte de Mario, así que dejo la palabra abierta a quien quisiera interesarse en preguntar. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que Hola, quisieran realizar? Sí, Niki, te escuchamos. sí, yo quiero preguntar algo. Hola, profe, ¿cómo está? Hola. Quisiera preguntarle sobre la tensión que hubo o pudo haber habido entre los integrantes de estas comunidades cristianas, ¿cierto? Que no tuviesen una opinión tan negativa, por ejemplo, del régimen militar. Lo digo a propósito de, bueno, con unos compañeros de la USACH estamos trabajando la historia de la capilla San Esteban de Santiago, ahí en Estadio Central. Y entre los testimonios de los vecinos y las vecinas, sobre todo los testimonios que aportaron los militantes de izquierda de esa época, planteaban que había de repente tensiones entre los miembros más viejos, sobre todo de la comunidad, y los más jóvenes a propósito del ímpetu que tenían para salir a protestar, sobre todo en los 80. Entonces la pregunta en específico es si, ¿qué tal ese fenómeno a nivel más general, como usted conoce varios casos de comunidades? Esa tensión entre la juventud popular que quería salir a protestar y los más viejos y viejas. Eso. ¿Respondo o juntamos? Anda respondiendo nomás, Mario. Vale. No, mira, es una muy buena pregunta. Ahora, lo que pasa es que habría que situarla en el tiempo, digamos. Me trajo a la memoria que Eugenio Cabrera, que fue estudiante mío en los H de la Vía Francia, y que está reescribiendo y volviendo a entrevistar gente, entonces me dice, he tratado de entrevistar a algunos de C que estaban en contra de la Unidad Popular y que de alguna manera se animaron con el golpe. Pero resulta que ahora la mayoría de ellos todos condenan el golpe, no están dispuestos a defenderlo. Entonces, esto es súper interesante cuando me lo contó, digamos, ¿no? Porque va pasando esto de que con el tiempo se van modificando las visiones y las presiones de acuerdo a cómo se fue construyendo la imagen de la dictadura. También me pasó con otro estudiante una vez que decía, no, yo quiero estudiar a los pobladores de derecha. Ah, perfecto, estúdialo. Y le costó bastante ir encontrando a esos pobladores que quisieran sostener una defensa de los militares.
pero estoy hablando en tiempos relativamente recientes. Por otra parte, cuando uno revisa los testimonios, por ejemplo, que no pude leer todos, pero en Santa Adriana, por ejemplo, hay pobladores que celebran el golpe. En la Villa Francia también. Y en el caso, por ejemplo, de Santa Adriana, hay una pareja de matrimonio joven que celebra, sale a bailar cueca a la calle y manda al hijo a que ponga una bandera en un poste cerca de la casa. Y los militares estaban apostados en la carretera, en Callejón Lovalle, con la carretera, y en la torpeza, digamos, momento, le disparan y lo matan. Entonces, esta distancia social que se produce entre lo popular y los militares, o la élite, no sé, o las orientaciones, terminan jugando en contra de una manera brutal, digamos, ¿no? Porque imagínate, y entonces la gente dice, bueno, ahí tienen, ellos estaban celebrando, miren cómo terminaron. Entonces, que hay tensiones, las hay, y yo estoy de acuerdo, pero el problema está cuando se pueden expresar y cuando no. Yo creo que en el caso de la Iglesia, las tensiones que yo vi pero a la altura del 77, 78, y que es una tensión que recorre las comunidades y más ampliamente la Iglesia, ¿no? Que era el tema de cuando la Iglesia estaba demasiado inmiscuida en la política. Entonces se produce esta tensión, que los teólogos, en fin, todo después expresaban, entre la fe y la política. Entonces, entre aquellos para los cuales la Iglesia debía preservar, digamos, su distancia, su pureza, sin implicarse en la política, y aquellos que consideraban que era condición de este nuevo cristiano, de este cristiano comprometido, estar implicado con la política. Entonces era más bien esa, y esa tensión se vivió en distintos lugares, ¿no? De distintas maneras. Un ejemplo que yo alcancé a conocer, por ejemplo, la Vía Francia en el 78, cuando se puso la primera huelga de hambre de detenidos desaparecidos, la comunidad se reunía todos los días, y se reunía a las 19, a las 7 de la tarde, a una oración. A esa oración había bastante gente. Pero a partir de las 8 se acababa la oración y venía la información y el debate más político de qué se iba a hacer. Entonces mucha gente que había estado en la oración se iba. Pero a esa hora llegaba mucha otra gente que no había estado en la oración, ¿ya? Entonces había una suerte de recambio. Bueno, eso hizo que Mariano más de una vez generara algunos debates y en algunas jornadas, de alguna participé, se discutió esta relación con la política. Esa misma tensión, por ejemplo, está en La Legua, cuando llega Guido Peters, que también, Guido es un cura muy buena onda, muy comprometido, en fin, que entonces empieza a generar tensión en la comunidad y se produce esta diferencia. Pero va por ahí, digamos. Sí, lo que es notable en esto que a mí me llama la atención que defensores del régimen militar propiamente tal, hay muy pocos en la Iglesia. Y lo que sí hay es un celo porque la Iglesia no termine tan implicada en las opciones políticas o en las alternativas políticas. Y eso sí es un tema permanente de discusión, pero es una discusión también que se da en el episcopado, que se da en toda la Iglesia. Y se da a la altura de estos años, 78, 79, ¿no? Incluso 79, cuando Silva Enríquez saca a Precht de vicario de la solidaridad, ese tema estaba instalado dentro de la Iglesia, digamos. O sea, toda la conservadora de la Iglesia sentía que la vicaría era un lastre porque politizaba e inundaba todo el trabajo de la Iglesia. Y lo politizaba. Ese era el mayor temor, digamos. Pero son temas fantásticos que hay que escuchar más, seguir. Gracias, Mario, por la respuesta a esa pregunta. ¿Tenemos alguna otra pregunta para la presentación que realizó Mario? Ángela, te escuchamos. Bueno, hola Mario, gusto en verte por estos lados. Acabo de terminar de leer tu libro sobre el movimiento de pobladores también durante la dictadura, sé que estoy poniéndome al día. Una pregunta que tengo que tiene que ver con el rol de la Iglesia es también pensar los servicios que entregaba la Iglesia, sobre todo en un tiempo de crisis y en un tiempo de retroceso del Estado. Entonces, pensar en términos prácticos, no solo el apoyo al movimiento de pobladores, sino que estos servicios concretos, desde el desayuno, desde trabajo, de todas estas cosas. Y un poco es, quizás pensando históricamente, ¿cambió la Iglesia
al entregar este servicio o hay una continuidad? ¿Reemplaza al Estado o continúa? ¿Reemplaza a los partidos políticos? ¿Por qué qué cambio histórico hay ahí en el rol de la Iglesia con la relación de movimientos pobladores? Si hay un avance en la Iglesia por este periodo corto, o hay un cambio y un retroceso del Estado, ¿qué pasa ahí? ¿Se entiende? Sí, no, perfecto, no. Es clave. Bueno, un poco está en el capítulo 2 esta disputa. En ECO hubo algún seguimiento de esto. Hay un texto clásico, esta mañana estaba con un estudiante, hay un texto en una colección que hizo algo que se llama 30 años, que lo puedes bajar de la página, son 6 volúmenes que están todos disponibles, material de esa época, y el número 3 se llama Eco en el horizonte latinoamericano, la iglesia de los pobres, y tiene artículos de los teólogos más destacados de ese momento, ¿no? Fíjate, el segundo texto, que es de Fernando Castillo Lagarrigue, que era el teólogo nuestro en ECO, y que fue el asesor de la comunidad, de la coordinadora de comunidades cristianas populares, se llama La iglesia que nace de los pobres. Y aquí mismo incluimos un texto de Gustavo Gutiérrez que se llama La irrupción del pobre. Bueno, hay todo un debate en esta época sobre qué significa la irrupción de los pobres de la iglesia. Porque es evidente que esto le cambiaba el rostro y le cambiaba la dinámica interna de la iglesia, digamos, ¿no? En parte, este es lo que resiste cuando el sector más conservador del episcopado dice que la iglesia está politizando, es que resiste esta mayor presencia. Y a este propósito, hay un texto de Hugo Villela que está en este libro, que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con que cuando la iglesia amplía su campo de acción social y de servicio, como tú decías, no puede elegir al pueblo al que va a apoyar. Este pueblo preexiste. Y este pueblo es un pueblo que tiene sus propias memorias, sus propias tradiciones, y por lo tanto tiene vínculos con la izquierda histórica. Forma parte de esa cultura. Por lo tanto, podía generar más o menos tensión la relación con este pueblo, pero claramente un pueblo que entra con cierta identidad. No es un pueblo simplemente clientelizado, que llega a pedir, que va a pedir la limosna, el alimento a la salida del convento, como a fines de la media. No, es otro pueblo. Este es un pueblo que tiene tradición política, viene a popular, además que no es poca cosa, como experiencia, viene de los grandes procesos de toma de sitio, o sea, es un pueblo muy, muy activo, digamos. Entonces, evidentemente, coloca una tensión interna en la iglesia, digamos. Ahora, yo creo que en términos generales la iglesia se hace más popular, o la iglesia, yo creo que afirma de manera más significativa su opción por los pobres, que fue lo que se estableció en Puebla en el año 79, en la Conferencia Episcopal Latinoamericana de esa época. Creo que hay claramente los ejes de preocupación están ahí, están con los pobres. Y hay algunos obispos y teólogos que hacen caminos interesantes, digamos. O sea, yo me acuerdo de escuchar a Enrique Alvear, por ejemplo, 78, 79, en la Basílica Lourdes llena, digamos, 4.000, 5.000 personas. Y él haciendo una clase de teología, diciendo, digamos, estimados, en fin, hemos descubierto con el tiempo que hay una sola historia, no hay dos historias, no hay historia de salvación y historia humana. La historia de la salvación se inscribe en la historia humana, por lo tanto nuestra tarea está en la condición y cómo realizamos nuestra misión, en tanto que seres humanos, igual que todos los otros seres humanos. O sea, eran giros teológicos así impresionantes, ¿viste? Como yo escuchaba, me acuerdo, y me sorprendía de que ese era el discurso del sermón, digamos, ¿no? Y era una clase de teología, digamos, mostrando, esta era la ruptura con la noción teológica antigua, digamos, que la salvación está en la iglesia. Esto tiene una expresión en latín, pero no me acuerdo, digamos, tú solo te salvas si estás dentro de la iglesia. Aquí no, la historia de la salvación, la historia de la liberación es historia humana. Yahvé se interesó en la condición humana, ¿eh? Y Jesús materializó ese interés por la condición humana, y por lo tanto es acá. Entonces, yo diría que todo eso está como una marca, digamos. Pero por supuesto que además esto genera tensiones, resistencia, y a este propósito quería agregar otra cosa.
parte de las tensiones tenían que ver como una especie de fantasma que siempre persigue la Iglesia, ¿no? Cuando la Iglesia vive conflictos muy fuertes, siempre emerge el fantasma del cisma, ¿no? Los cismáticos, que esto se separe. Y en el caso chileno, el fantasma del cisma lo instaló Cristianos por el Socialismo durante el UP. Y este es un tema que, bueno, tú conoces a algunos de los grandes gestores de Cristianos por el Socialismo, yo también lo conocí a varios. Martín Gata, que estamos hablando, ¿no? Que es familiar de Ángela, que fue secretario general de Cristianos por el Socialismo en el año 72. El problema de Cristianos por el Socialismo es que mientras más clerical fue, y sobre todo en Santiago, más disputó el magisterio de la Iglesia, o sea, lo que la Iglesia decía, el saber de la Iglesia, por decirlo así. Y eso para los obispos es una... No, eso no es tolerable, digamos. Es intolerable que alguien dispute el magisterio. Entonces, eso agudizó las tensiones con Cristianos por el Socialismo, y de hecho, cuando se produce el golpe, la Conferencia Episcopal había generado una comisión de estudio que iba a producir un pronunciamiento de los obispos que iba a ser condenatorio a Cristianos por el Socialismo, que finalmente fue, pero demoró tiempo, y el cardenal en sus memorias reconoce que quisieron moderar un poco, porque ya después del golpe estaban todos perseguidos en el exilio, no tenía sentido, en fin. Pero todo el tema estaba ahí. Entonces, el rechazo a la disputa del magisterio y el fantasma del cisma. Bueno, esto fue un tema que también comprometió a la Iglesia popular en los años 80, en el sentido de que muchas veces había contradicciones con la jerarquía, evidente, con algunos obispos que no se ponían del mismo modo, con declaraciones que hacía la Iglesia, con el propio cardenal, que a veces estaba y otras veces no estaba, digamos, ¿no? Pero yo diría que en los curas, en los teólogos y en los dirigentes de comunidades cristianas ha sido un celo muy importante de poner paños fríos, digamos, a esas tensiones, de tal manera de evitar el fantasma de la ruptura, y por lo tanto ser iglesia popular dentro de la iglesia oficial. Incluso Ronaldo, que es un sabio, Ronaldo decía, hay que admitir que conviven, y eso está en mi libro, en capítulo 2, en las charlas que da la vicaría, dice que conviene una iglesia como iglesia institución y una iglesia como red de comunidades. Y esta distinción es muy sabia, Ronaldo, y en general los curas más progres siempre la toman muy en serio, digamos, ¿no? De pensar la iglesia inevitablemente con una dimensión institucional, pero que convive con red de comunidades. Y esa red de comunidades, por supuesto, que tiene un componente social mayor, y ahí sí está en juego la identidad de la iglesia con los pobres, digamos, ¿no? Ahí no se puede evitar esa. Entonces, ya di muchas vueltas, pero volviendo al principio, lo quiero decir que efectivamente esto cambió el rostro de la iglesia. Y lo que hace Pablo, fíjate que lo que hace Juan Pablo II y el episcopado después de Silva Enrique es volver a esa vieja condición. Yo encuentro que lo más terrible en la historia de la iglesia es que cuando la iglesia, después de estos enormes avances que hizo en los años 80, retrocede a esa condición intimista y hacia adentro, se produce el fenómeno más terrible, que implosiona, porque se descubre en su propia corrupción, en su propia miseria, y aparecen todos los temas de conducta sexual, de abuso de niños, etcétera, etcétera, y la iglesia pierde toda legitimidad. Es impresionante. A mí me cuesta hasta ahora ver el lugar que está ocupando la iglesia en la sociedad chilena, ¿no? Después del lugar que ocupó en los años 60, durante el UP y durante los 80. Hoy día la iglesia es casi nada. No tiene voz, está en silencio. Entonces, es complejo ahí la historia más reciente. Y quizás explica también la renuncia de Benedicto, ¿no? ¿Por qué llama Francisco? O sea, porque vio la necesidad de esa iglesia encerrada sobre sí misma. No sé si vieron la película Los dos papas, que está en Netflix, que es bastante entretenida, bastante interesante, porque muestra justamente un papa que se da cuenta, como Benedicto, que es un teólogo, en fin, un hombre muy formado, que está perdido, digamos, que no es destino. Y tiene que admitir a este Francisco, que es un argentino. Unos dicen que es peronista, más de base, que le gusta el fútbol, en fin, qué sé yo. Que está más contaminado con la condición humana, digamos, y que no está separado, entonces. Y que, por supuesto, también tiene política frente a este desastre interno de la iglesia.
Así es. Muy bien. ¿Alguna otra A mí me pregunta? gustaría Sí, hacer una Waldo. pregunta. Claro. Mario, no, nada más que un poco para que pudieras profundizar dentro de lo mismo que estabas hablando recién, en el sentido de cómo la iglesia convive, o durante la época de la dictadura, obviamente, como de acuerdo a su punto de vista, obviamente, como con el doble canon moral de la sociedad popular chilena. Esta idea de la pareja que no es matrimonio, esta idea del padre que no cumple su rol como tal, etcétera, etcétera. O sea, hay una como reeducación moral en base a esta ayuda que se le presta al movimiento pobladores, o la crisis es tan profunda que eso pasa totalmente a un segundo plano. Claro, mira, aquí yo creo que se superponen tiempos, ¿no? O sea, en esta etapa de los 80, el tema de la crisis moral de la iglesia no está a la orden del día. O sea, existe, pero no tiene el impacto que tiene hoy día, digamos. O sea, es otra la situación. Pero eso no quita que tu pregunta sea legítima, ¿no? O correcta, en el sentido que efectivamente el mayor acercamiento a la cultura popular confronta a la iglesia con su propia moralidad, con su propia manera de mirar el mundo. Yo creo que en términos generales, por lo que yo conocí por lo menos, pero esto es un testimonio casi personal, no me atrevo a hacer una afirmación más histórica, yo creo que en general los curas, religiosas, en fin, en esta etapa moderaron su moralidad, digamos, su moral tradicional. Es decir, como que hay una cierta apertura a considerar nuevas situaciones en el campo popular. Por ejemplo, el tema de los que están casados o no están casados, si tienen o no los sacramentos. Entre otras cosas porque además ellos han hecho crisis con una iglesia centrada en lo sacramental, centrada en el rito. Entonces, cuando hacen la ruptura con esa iglesia, y imagina una iglesia que está ahora ocupada de los sentidos, de la solidaridad, de la condición humana, en fin, y son otros los valores, son otras las preguntas, digamos, ¿no? Como que se hacen respecto de la iglesia, y por lo tanto desaparece la condena. Para decirlo de manera rápida, esto es un poco más reciente, pero que venía ya de esa época. Por ejemplo, Mariano Puga, que fue un gran amigo, cuando Mariano en la comunidad invitaba a comulgar, decía como, nadie de nosotros merece la comunión, entonces están todos invitados a comulgar. Por favor, acérquense a la mesa porque esta es una invitación para todos. Nadie está excluido. Nadie es tan puro que podría decir, yo merezco. No, no, todos lo merecen. Somos todos indignos. Estamos todos hemos pecado, o sea, por lo tanto, acérquense a la mesa. Esta mesa es para todos, ¿no? Y por lo tanto, jamás en la Villa Francia yo vi que, no sé, un separado, no sé quién no pudiera comulgar. No, eso está fuera del marco valórico de esta iglesia que está emergiendo. Son otros los valores. En ese sentido, esa zona liberada que tú hablaste, o de ese estado dentro del Estado, funcionaba para ambos lados. O sea, habría un espacio para el diálogo político, pero también eso penetraba en la iglesia, pues, y habría cambios en la iglesia. Habría cambios, claro. Yo creo que sobre todo lo que se ponía, se suspendía el juicio, digamos, había como más apertura. Yo conocí casos de religiosos que evitaban la condena, que había sido la actitud propia de la iglesia, y más bien decían, bueno, hay que escuchar, hay que acompañar, hay que ver cómo esto sigue, a pesar de que no les gustaran algunas cosas, ¿no? En general, en la iglesia nunca, a nadie le gustaba que la gente se separara, por ejemplo, ¿no? Yo me separé en esa época, cuando estaba participando en la Vía Francia, y claramente yo sé que a mí la religiosa y a Mariano no era lo que me gustaba, pero con Mariano conversamos. Y Mariano jamás me condenó, digamos. Me dijo, no, entiendo, reflexiona, evalúa bien, qué vas a hacer, cómo vas a hacer las cosas. Hay otra actitud, digamos, más bien de apertura, de escucha, más que de ejercer el juicio, digamos. Y menos aún de excluirte de las acciones de la comunidad. Eso no está en juego. Entonces, yo creo que hay otra... No quiero idealizar con esto, ni puedo asegurar que es igual en todas partes, pero tengo la impresión de que es otra la actitud, digamos, la mirada de la iglesia en esta etapa.
Oye, disculpan que metan mis experiencias personales en esta historia. Como yo viví, o sea, yo me formé, antes de ser militante de izquierda, fui militante de iglesia. Yo me formé en la iglesia de los 13 años, digamos, en la juventud de estudiantes católicos. Fui coordinador de la parroquia universitaria en Concepción, digamos, durante la Unidad Popular. Entonces, tengo muchas marcas de esa iglesia, de ese tiempo, digamos, que no tiene nada que ver con la iglesia de hoy. Y me vinculé con la comunidad cristiana de Villa Francia el año 78, muy temprano, casi como uno más, trabajando muy activamente ahí con la comunidad. Y ahí conocí también qué pasaba con el mundo popular en esta etapa, digamos, y cuán perdida estaba la izquierda al respecto de su comprensión de lo popular. Por eso que mi libro termina con una crítica a los déficits teóricos, doctrinales de la izquierda. Todo aquello que la izquierda no podía ver, las dificultades de ver al mundo popular chileno. Que ese es un tema de epistemología clave, digamos, sin lo cual no hay izquierda. De eso estoy cada vez más convencido. Fíjate que hay un texto que es muy espectacular de Michael Lowy, que es el gran sociólogo brasileño-francés, en realidad, que escribió un libro a finales de los 90 que se llama Guerra de Dioses. Y él hace un estudio de la teología y la liberación en Brasil y plantea los aportes del cristianismo. Y es muy impresionante porque, entre otras cosas, sostiene que el marxismo, él que escribió un libro sobre el marxismo en América Latina, el marxismo, al poner el acento en la clase obrera, alcanza a ver una parte de la sociedad popular latinoamericana. Los teólogos de la liberación, al poner el acento y la mirada en los pobres, ven mucho más que los marxistas más clásicos. Y por lo tanto es otra la mirada. ¿Ya? Es muy interesante, ¿no? De esas miradas, de eso que ocurrió en el mundo de la iglesia en estos años. Bueno, lamentablemente esto retrocedió de manera brutal, digamos, así que no sabemos cómo viene la historia en este campo. Lo que sí es verdad, y esto sí yo se lo escuché a distintos teólogos, a Gustavo Gutiérrez, pero también al obispo de Chiapas, ¿cómo se llama? Don Sergio, que estuve con él una vez en Lima, tipo muy interesante. A ambos teólogos, yo les escuché decir que el latinoamericano es religioso, es creyente. Y si la Iglesia Católica no es capaz de estar y acompañar a este pueblo elige otra religión y funda otra religión. Yo creo que en ese sentido no es casual el incremento de las iglesias, con todo respeto a las iglesias pentecostales, pero sobre todo esas iglesias pentecostales más de derecha, que se han dado en Brasil y en muchos otros lugares, es perfectamente coherente con la regresión de la Iglesia Católica. En fin. Bueno, muy interesante y creo que los participantes coincidirán conmigo en que tener el testimonio de primera fuente de Mario no es un problema, sino que es todo lo contrario. ¿Tenemos alguna pregunta, algún otro aspecto que les haya interesado? Francisca, te escuchamos. Hola, hola Mario. Yo quería preguntarte un poco sobre, bueno, también a mí este tema me gusta, me fascina mucho, pero siempre siento que lo vemos muy como desde el lado histórico y también pienso mucho como en qué pasa con el rol de la iglesia hoy en día, pues sobre todo pensando en el contexto de la revuelta, que ese podría haber sido un terreno muy fértil para que se retomaran ciertas prácticas que quedaron olvidadas en la iglesia más popular. Yo sé que la comunidad de Cristo Liberador de la Villa igual tuvo harta acción, se reactivó a propósito de la revuelta, hubieron organizaciones como la Coordinadora de Paz de Justicia, estaban activamente haciendo cosas en la Plaza de la Dignidad, pero más allá de esas prácticas como más quizás aisladas, quería preguntarte cuál es tu opinión sobre cómo puede dialogar o cuáles son los desafíos de la iglesia hoy en día frente a un escenario que es totalmente diferente al de la época de la dictadura. ¿Cómo poder retornar a esa iglesia más política y que no se quede solamente en estas prácticas más solidarias, solamente que pierden un poquito la politicidad o se les acusa de poco políticas, porque solamente se quedan como quizás en el lado más de la caridad, más desde la onda del hogar de Cristo, la onda de techo, no sé? Mira, yo sinceramente no, me cuesta responder esto porque yo tengo la impresión de que la situación de la iglesia es muy compleja. El nivel de regresión es muy alto. Y
Y por otro lado, los procesos de politización en curso hoy día en la sociedad chilena tienen otro carácter, son de otra naturaleza, hay otros actores implicados. Yo sé que hay teólogas feministas, por ejemplo, ¿no? El Centro de Hugo Medellín, que uno de los pocos ONG que sigue trabajando en estos temas, tiene apertura a esas temáticas. Pero una corriente feminista que empieza a surgir en Brasil, que tuvo un desarrollo en la Argentina, en Chile creo que no, todavía tuvo poco desarrollo, digamos, ¿no? Una teología que se haga cargo de los problemas del racismo, del colonialismo, digamos, una especie de teología postcolonial, también la veo necesaria pero difícil. Quizás Enrique Dussel, el gran filósofo, adelantó en estos campos, tiene muchas cosas que decir, pero a ver, mi sensación es que la Iglesia regresó, se encapsuló, se separó del mundo, por decirlo así, con grave daño para sí misma, digamos, ¿no? Entonces, el retorno tienen que hacerlo tal vez los laicos y los curas más jóvenes, pero se requiere un gran impulso. Yo creo que Francisco un poco ha intentado hacerlo, pero es complejo. Yo recuerdo, fíjate, haciendo un poco memoria nomás, que para mi generación el Concilio Vaticano II tenía un texto inicial que indicaba que las angustias, los problemas, las pobrezas, así como la alegría, las esperanzas, en fin, del hombre de hoy, son las angustias, en fin, la alegría, la esperanza de la Iglesia de Jesucristo. O sea, había una identidad con el mundo, un llamado a identificarse con el mundo espectacular. Y a nosotros nos encantaba ese texto, digamos, porque era una invitación a decir, mira, solo puedes ser cristiano si estás inserto en el mundo, si eres parte de los conflictos y de la condición humana. No hay cristianismo fuera de esa condición humana. Esa era una cosa impresionante. Esa situación yo hoy día la veo muy distante, la veo muy lejana. Y tan lejana que pasa todo el estallido y no hay ningún pronunciamiento oficial de la Iglesia. Nunca. El arzobispo de Santiago, los obispos, nadie. Nadie sabe qué piensan. Chao, Ángela, un gusto verte. Nadie sabe en qué están. Entonces, yo siento que hay que hacer un camino bastante largo. En este sentido, la experiencia con la comunidad cristiana de la Vía Francia, claro, estando Mariano vivo, era una cosa excepcional. Y de hecho, yo volví a ir a la comunidad en esa fase, digamos, y antes de la revuelta. Pero Mariano, claro, tiene un poco excepcional, digamos, ¿no? Yo creo que logró generar un clima comunitario interesante, pero la verdad es que en un nivel de aislamiento importante, digamos, ¿no? Entonces, no sé, veo un camino difícil, un camino largo. Quizás hay curas jóvenes de algunas congregaciones, los Sagrados Corazones, de otros, el Conferre, que ahí yo de hecho fui al Conferre, me invitaron. A propósito de la revuelta, fue un día a reunirme con los estudiantes del Conferre, con religiosas, algunos sacerdotes. Interesante, pero hay que hacer, hay que construir esos vínculos, reconstruir esos vínculos con la gente más joven, las nuevas generaciones de la Iglesia, que tienen mayor sensibilidad frente a las cuestiones sociales, digamos. Pero es otro, insisto, es un desafío grande. Gracias, Mario. Me parece que Nikki había levantado la mano. Quería preguntar algo muy relacionado a lo que preguntó Francisca, que igual se desarrolló un poco recién, que cómo veía el declive de las comunidades cristianas de base durante los 90 y su peso organizacional en los territorios populares. Eso. Bueno, está poco estudiado el tema. Esteban Miranda, que es estudiante del doctorado en el USACH de Historia, está trabajando un poco en estos temas, aunque está trabajando más en los 80, pero va a tener que terminar un poco, enfrentar parcialmente este punto. Yo creo que lo que pasa con la iglesia popular, digamos, a fines de los 80, tiene que ver con la confluencia de distintos factores, ¿no? Distintos vectores, corrientes, digamos. Porque por un lado está lo que está ocurriendo en la iglesia, y la iglesia claramente está en una involución. Juan Pablo II es la expresión de una involución dentro de la iglesia.
Y cuando digo esto, me estoy acordando del obispo de Chiapas, que no me puedo acordar de su nombre, porque él nos lo dijo así una vez, digamos. Nos dijo, yo le dije a Juan Pablo, usted es responsable de una involución en la iglesia. Esto es un desastre. Entonces, efectivamente, hay una involución y hay un intento entonces de limitar las posibilidades de esa iglesia. Pero por otra parte, hay también que admitir que a fines de los 80 hay una regresión de la izquierda chilena. O sea que hay una izquierda chilena que está desorientada, que perdió la brújula, porque la rebelión popular colapsó en el 86, no tuvo posibilidad de mayor desarrollo, y la izquierda no fue capaz de leer la experiencia popular más concreta de cómo el pueblo se constituye el actor, y sobre todo este pueblo poblacional, no el sindical, no el estudiantil, no el de las clases medias, no, este pueblo de las poblaciones. La izquierda tuvo mucha dificultad de leer la experiencia de este pueblo. Entonces, en ese sentido, es un pueblo que también está un poco huérfano de, entre comillas, de conducción o de dirección política o de orientaciones políticas, o sea, tiene que generarlas por sí misma. Y yo creo que ahí hay un tema que es muy de fondo del movimiento poblacional de fines de los 80, digamos, de cuán capaz era de pararse en sus propios pies sin depender del sistema de partidos políticos. Y yo creo que hay tendencias y tendencias, o sea, hay tendencias que buscan esa autonomía y hay otros que no se conciben ni pueden concebirse sin la dirección del partido, y sin partido que indique cuál es el destino de la historia y el sentido de la historia. Entonces, hay un tema que yo creo que es un tema que ha tomado muchos años y tal vez hoy día hay vastos sectores populares que al contrario, tienen una crítica muy radical a los partidos y creen en su autonomía con muy radicalidad. Pero eso a fines de los 80 tenía mucho más matices, pues todavía éramos hijos de una cultura en el cual esperábamos de los partidos políticos una función, una tarea que hoy día casi nadie espera. Al contrario, muchos dicen que no estén, digamos, váyanse para casa o vuelvan, se han redefinido su posición frente a lo popular. Pero a fin en los 80 no es el clima es más bien la espera. Incluso el clima es de culpar a la izquierda y al centro político de la imposibilidad de unificarse y ver que en ausencia de unidad del pueblo, de la política no conseguíamos la salida de la dictadura. Y ese sentido común popular tiene algo de verdad. Lo que pasa es que el centro político y la izquierda estaban completamente desencontrados, no tenían posibilidad de unificación a fines de los 80 probablemente. Y no sabíamos evaluar eso. Eh, me perdí un poco. Nicky, a ver, recuérdame. Sobre el declive de, El de declive. las comunidades Bueno, cristianas. entonces, en este sentido, como digo, en el declive confluyen tanto la situación interna de la Iglesia como la situación más contextual de los movimientos sociales, digamos. Es un tema que le dimos algún seguimiento a fines de los 80, en nuestros talleres de análisis, donde invitábamos a dirigentes sociales, analistas, lo empezamos a conversar, digamos, ¿no? Todavía había cierto optimismo que se podía alcanzar mayores grados de autonomía, pero la verdad es que estábamos viviendo ya una situación muy tensionante y donde los partidos y el Estado recuperaban protagonismo, pero los partidos de centro, y una institucionalidad separada de la sociedad. Entonces, tampoco era, y ahí yo creo que están esos efectos que alguna vez lo dijimos en nuestros talleres, ¿no? Ese efecto espejismo de pensar que al volver la democracia volvía a la vieja democracia. No, era otra democracia. Una democracia llena de límites, digamos. Como dice este analista, politólogo, que escribió sobre la dictadura en Chile, que habla de una democracia semisoberana, digamos, ¿no? Es semisoberana la democracia que reconquistamos. Entonces está esa mezcla. Y eso se combina, ¿no? Porque claramente el obispo de Santiago, uno de los obispos de Santiago que sigue a Fresno, pero mi memoria está muy mal hasta ahora, claramente pide que se termine la coordinadora de comunidades populares, por ejemplo. Es decir, hay acciones dentro de la iglesia que buscan limitar el desarrollo de esta iglesia con componentes más alternativos, la buscan inhibir. Y hay orientaciones también hacia los vicarios, hacia el personal interno, o sea, el aparato de la iglesia empieza a jugar en contra, a poner límites y a privilegiar la ayuda fraterna, la despolitización, la distancia de la iglesia de los asuntos políticos,
etcétera. Y Juan Pablo II es un experto en eso, digamos. Juan Pablo II hasta recomendaba la vieja dirección espiritual, y volver a la confesión, y volver a todas las prácticas más conservadoras. Eso empieza a empapar a la iglesia. Y por eso yo digo que es una iglesia que se va a separar de la sociedad y que pronto va a implosionar, va a ser su propia crisis interna. Pero creo que hay una mezcla de estos dos factores, fíjate, internos y externos, que no ayudan, no contribuyen a mantener viva esta iglesia que había sido tan potente en los años 80. Y podría darles más testimonios de personajes del gobierno, de la transición, que todavía iban a los encuentros de las comunidades y ofrecían volver, y decían, bueno, no quiero dar nombre, no quiero hacer pelambres, pero ofrecían su compromiso, ¿no? Porque hay gente del gobierno que era muy cercana a la iglesia, a esta iglesia popular, pero que claramente pues se olvidaron, se fueron, ya nunca más volvieron. Gracias, Mario. ¿Tenemos alguna otra pregunta que alguien quisiera realizar? Bueno, si no la hay, a mí me gustaría Yo quiero hacer realizar... un comentario nomás. Sí, sí, Mario. No, dale. Me gustaría retrotraerte, aprovechando que no hay otras personas interesadas, a los años 70 y en específico a una cuestión metodológica. Como bien señalaste, son los testimonios orales la base de tu investigación. Han sido muy interesantes los que has nombrado y nos imaginamos que tienes muchos más que no pudiste mencionar por razones de tiempo. Quería hacer un nexo entre eso, que es una cuestión metodológica, y también una cuestión temática. Hoy tenemos una situación muy delicada en cuanto a lo que en la actualidad se llama seguridad alimentaria, ¿no? Vemos el reflote de las ollas comunes en buena parte del país, problemas de escasez, de hambre, de organización popular en torno a estos temas, de alguna manera con nexos directos con las experiencias que se vivieron en los años 80, pero yo te quería preguntar específicamente, tú de hecho nos señalaste una cifra que es bien decidora, ¿no? Nos dijiste que la vicaría en un momento, la organización de la iglesia, no recuerdo si era la vicaría o el comité anterior, tenía 35.000 niños siendo alimentados a través de sus comedores infantiles, ¿sí? Te quería preguntar, en ese contexto tan crudo que muchas veces tendemos a olvidar en comparación con la crisis económica de los 80, ¿no? Que parece llevarse toda la atención. ¿Cuál fue la importancia que esos testimonios orales le dieron a la crisis de los años 70, ¿no? Con este repliegue del Estado del que nos hablaba Ángela, con el despido de miles de personas, el aumento de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, la reestructuración neoliberal, ¿no? En dictadura. O sea, bien sabemos, ¿no? Los dueños de este país hacen lo que quieren cuando quieren. Es de imaginar lo que pueden hacer en una situación de dictadura. ¿Cuán fuerte emergió ese tema en los testimonios orales? Pensando, como te digo, específicamente en esos años, 74, 75, 76, quizás los más crudos respecto a esa cuestión. Sí, mira, yo, claro, es cierto que incluyo más testimonios en mi libro, en fin, tengo un poco más, tampoco tengo tanto más, ¿eh? Yo, incluso preparando esta exposición, decía, estos temas, hay que volver sobre estos temas, hay que estimular a que otros los vuelvan a trabajar, digamos. Y incluso yo pensaba que sería interesante algo que yo tengo un poco separado, la experiencia de la población, la experiencia de la iglesia, todavía vincularla mucho más y hacerla visible en territorios muy específicos, digamos. Eso me quedó dando vuelta ayer que estaba preparando y decía, pucha, hay mucho más que trabajar. Pero los testimonios que tengo, sí, hay una percepción del hambre como un tema brutal, digamos. Y estoy pensando en dos. Por ejemplo, tengo un testimonio de Santa Adriana, donde, claro, una mujer cuenta, ¿no? De cómo era el hambre en su familia y cómo
sus sobrinos salían unos a la feria, otros a pedir, a revisar lo que quedaba después en la basura de la feria, a recoger algunos alimentos, y era difícil, ¿no? O en el Montijo, donde hay una mujer que dice, bueno, en la olla común, claro, había que privilegiar a los niños, pero la verdad es que muchas veces nosotros tampoco no teníamos que tomar el desayuno, digamos, pero no podíamos transgredir la norma, que lo que llegaba era para los niños, no era para nosotros. Está muy fuerte. Y después los datos más duros de la vicaría, que muestran los niveles de nutrición, digamos, los primeros comedores, había niveles que eran del orden del 35-40% de niños desnutridos, digamos. Es decir, por lo tanto, el tema alimentario era un tema fuerte. A mí una cosa que me ha impresionado en la última coyuntura es que el tema de los comedores, en esta etapa, en fin de los 70, principios de los 80, claro, surge en el contexto de iglesia y con el apoyo de la iglesia. Y de hecho la iglesia genera líneas de abastecimiento, digamos, ¿no? Junto con el abastecimiento estrictamente popular también hay apoyos que provienen de la iglesia. Y en este caso se ha generado un movimiento de vías comunes bastante autónomo y sin ningún aparato que lo sostenga, digamos. Es cierto que en algunos casos algunos municipios se han implicado. No sé, en Renca, yo he escuchado, no sé si en el Bosque, en algunos municipios que se han implicado. Pero en términos generales la tendencia ha sido bastante autónoma y generando redes muy autogestionadas. Bueno, es cierto, imagino que a ustedes también les llegan, digamos, peticiones, les llegan, ¿no? De un lugar, de otro, donde conocen, en fin, que hay una olla, póngase, en fin, esta es la cuenta, anótese con algo, etc. Ahí está esa cosa que ha circulado. Pero es muy interesante que en esta etapa se genere un movimiento de ollas sin el soporte que te daba la iglesia, porque la iglesia efectivamente te daba un soporte importante. Y un soporte que era de infraestructura, de materiales y de alimentos. Bueno, y ahí además el otro tema, las mujeres, que es un tema clave que también yo me siento siempre en deuda, y es parte de los nuevos tesistas, los nuevos estudiosos, que en realidad yo creo que en lo poblacional los actores más relevantes son las mujeres y los jóvenes. Y uno que otro hombre, cada tanto. ¿Ya? Y claro, eso hay que trabajarlo mucho más, digamos, porque al principio las propias feministas no le daban todo el valor a esto, porque decían, no, lo que hacen las mujeres están reproduciendo los mismos roles domésticos en el espacio público, lo cual es verdad, pero la verdad es que la reproducción de ese rol en el espacio público modifica la identidad de esas mujeres, y de esas mujeres, porque esas mujeres empiezan, por más que reproduzcan roles tradicionales, el espacio en que lo están haciendo ya no es el mismo, y por lo tanto ellas mismas ya no son las mismas, se están transformando, y están generando nuevas corrientes, nuevas identidades, en fin. Pero sí, o sea, quiero decir que efectivamente el tema del hambre es un tema que acompaña la historia de este pueblo, digamos, ¿no? Y en esta fase fue, en realidad, en rigor, uno decía, los primeros años de dictadura son represión y empobrecimiento. Y lo que pasa es que después también vienen los engaños de los 80 y los 90, en que efectivamente han habido mejoras en los barrios populares. Pero yo me acuerdo cuando había en Francia, a fines de los 70, no se cambiaban ni los luces del alumbrado público. ¿Para qué decir calles pavimentadas? Los programas de vivienda eran unas famosas casetas sanitarias, que era una rosa de 3 por 4 metros, no sé, muy chica, que era una cocina y un baño. Y al lado instalaban la mediagua. Esa era toda la acción del Estado. Los grandes planes estatales de fines de los 70, principios de los 80 eran casetas sanitarias. O sea, la precarización de la vida en los barrios es brutal. Es muy, muy grande. De eso hay, sí, hay material, digamos. Incluso más, yo recuerdo que en alguna etapa con una de mis estudiantes en Santa Adriana, que quería trabajar tema de memoria, discutimos mucho que su tema iba a ser memoria de la represión, pues hay mucha represión en Santa Adriana. Pero cuando ella empezó a hacer el trabajo de campo, me dijo, profesor, que en realidad lo que predomina más que memoria de la represión son las memorias del hambre. Y nos modificó el estudio, digamos, ¿no? El estudio que ella estaba haciendo. Son las memorias del hambre las que, bueno, modificó a medias porque era difícil introducir el cambio, pero nos puso una perspectiva distinta, de mirar de otro modo el mundo poblacional. Gracias, Mario. Tenemos una última pregunta de Nicky. Gracias.
pregunta, comentar lo que dice Mario recién respecto al tema de la espontaneidad de las ollas que se dieron durante la pandemia. No sé, yo vivo en La Pintana en este momento y acá las ollas surgieron espontáneamente entre comillas, evidentemente, porque siempre hay una organización de las vecinas, Ya. pero el tema de la memoria histórica de todas esas organizaciones económicas de subsistencia de los 80, cuyas protagonistas fueran las mamás y abuelas de las compañeras que ahora están haciendo las ollas, es brutal el darse cuenta de cómo opera la memoria en la población. Porque como decía el Mario, no hubo necesidad de ningún tipo de soporte. Evidentemente en algunas poblaciones hay organizaciones populares o las mismas capillas que dieron soporte, pero al menos acá esa como explosión de organización y de asociatividad fue súper espontánea y tiene que ver con que sabían cómo hacerlo porque se lo contaron durante su vida. Y por cierto, acá la primera fue la de la capilla que hay aquí cerquita, funcionando al tiro. Y todavía está funcionando. Ahora, la pregunta muy cortita. Respecto a esto del declive de los 90, en los testimonios a nosotros nos salió una cuestión que decían que como llegó la democracia, mucha juventud organizada en los 80, fines de los 80, vio la posibilidad de organizarse como autónomamente, como ya existía la posibilidad de salir de la iglesia y parar otro tipo de organizaciones, como que migraron de la iglesia. Fue una de las como factores que nombran. No sé cómo lo ve usted ahí. Espérate. O sea, yo creo que la migración de los jóvenes a la iglesia es anterior a los 90. O sea, ya en los 80. Me parece que yo ahí dije que mi presentación iba a ser básicamente de esa primera etapa previa a la protesta, porque la protesta nacional que se inicia en el 83 modifica el cuadro poblacional. Y claramente la iglesia ocupa una nueva posición, que es una posición menor, digamos, de menor importancia de la que había ocupado en la fase anterior, porque retorna el régimen de partido y la importancia que los partidos tienen en la definición de estrategias de derrocamiento. Entonces cambia de manera muy importante el panorama social y político, y esto se notó en las poblaciones y particularmente en las comunidades cristianas. Entonces empieza a generarse incluso en algunos casos una relación un poco instrumental con las comunidades, ¿no? Que la comunidad preste el local, preste la sede, y los cristianos empiezan a reaccionar, y eso refuerza las tendencias más conservadoras en la iglesia, porque empiezan los sectores que dicen, no, ¿por qué les vamos a prestar si ellos tienen que busquen también su propio lugar? Entonces empieza a generar un campo de tensiones entre la iglesia y la militancia, o entre la militancia de comunidad y la militancia de partido, que no siempre se resuelve bien. Este es un tema que nuestro teólogo Enrico Fernando Castillo, en su libro Iglesia Liberadora y Política, él trabaja muy bien, ¿no? Y que tiene que ver con esto de que muchos jóvenes imaginaron que su paso por la iglesia era una fase como preparatoria para la política. ¿Ya? Y muchos partidos también lo vieron así. Entonces, ya pasó la fase más crítica en la cual había que estar en la iglesia, ahora es la etapa de la autonomía del partido. Y por lo tanto, muchas veces en esos casos no se reconocía la especificidad del factor religioso, que es un tema. O sea, en el fondo, las autonomías de la sociedad civil, hay autonomías culturales, religiosas, de sentido que hay que tener en cuenta. Lo que pasa en situaciones críticas como la que vivíamos en los 80, claro, a veces predominan lógicas un poco reduccionistas, ¿no? En que todo está concentrado en la política y todo tiene que ver con el derrocamiento. Se nos va la vida en el derrocamiento. Y la verdad es que yo lo que hay que aprender es que la vida no siempre se va en un solo vector, digamos, hay que aprender a convivir con varios vectores. Entonces sí, hay una migración, efectivamente. Y eso colocaba un desafío tanto para los partidos, pero también a la propia iglesia popular, de reconocer, bueno, si el tema ya no es hacer lo que van a hacer los partidos, bueno, ¿cuál es nuestra especificidad? ¿Qué nos interesa hacer?
y por lo tanto cuál es la reflexión, cuál es la formación, qué es lo que nos va a dar internamente. Porque efectivamente en los 80 muchos planos están superpuestos, están unos con otros, digamos. Y en los 80 efectivamente la política gana más autonomía. Lo cual a mí me parece que era interesante, digamos, estaba muy bien, pero lo que pasa es que ahí la política de la izquierda, a mi juicio, tiene un componente instrumental que la termina matando en todos sus campos. Digamos. No se puede pensar la política tan instrumental, la política debe pensarse con dimensiones simbólicas. Y creo que lo que pasa hoy, entre medio, cuando los nuevos movimientos sociales se niegan a someterse a lógicas partidarias, lo hacen con razón. Porque el sometimiento supone su propia negación. ¿Por qué negarse? Claro, nos coloca otros problemas, el problema de la unidad social y política del pueblo. Pero yo a esta altura ya he dicho, en realidad, tal vez vamos a permanecer mucho tiempo con la convivencia de diversos movimientos sociales, y a lo mejor la unidad va a ser episódica, respecto a ciertos episodios o momentos. No vamos a tener, comillas, unidad popular como tuvimos en otras épocas. Que también es interesante simbólicamente. ¿Por qué el gran proyecto de transformación social en Chile se llama unidad popular? Y tenía que unir una diversidad. En ese caso era partido, pero era más que partido. Y la propia crisis europea demuestra que el problema no era una unidad solamente de partido, era también una unidad social, comprometía otros campos, digamos. Así que sí, es otro tema a trabajar. Bien, agradecemos a Mario por su excelente presentación, por el aporte inmenso que ha hecho este seminario, la cantidad de preguntas, de conexiones con el presente, de conexiones con los años 80 y 90 también, saltan a la vista, ¿no? En toda esta tarde que hemos tenido de su presentación y esta ronda de preguntas y respuestas. Así que, nuevamente, Mario, muchas gracias por tu presentación. Gracias. El próximo lunes vamos a tener en cierto sentido, una continuidad con la presentación de hoy, porque vamos a tener a Catherine Valenzuela, que nos va a presentar algunos aspectos de su tesis doctoral que versan sobre la población esperanza andina y el movimiento de pobladores en los años 90. ¿No? Así que vamos a tener ahí una interesante presentación que va a conectar en buena medida con lo que hemos visto hoy. Así que, bueno, agradecerles a Mario en primer lugar y a todas y todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Muchas gracias y hasta luego. Que estén bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao, gracias. Gracias, Mario. Que estés bien. Chao, chao.